Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Anoche se presentó una situación bastante lamentable en las oficinas de gobierno, en donde un hombre intentó y hasta quemó algunos aires acondicionados del Versus Cantor. Allí, después de que la seguridad de este lugar notara lo que estaba sucediendo, llamó de inmediato a la policía, que logró capturar en el acto a este hombre que puso resistencia, pero que logró ser controlado. El martes en la noche, el personal de CEA, que cuida el edificio completo del Parlamento de Aruba y el Versus Cantor, tomó nota de un hombre que estaba rociando gasolina sobre los aires acondicionados y encendiendo esto con candela. Los aires estaban situados en la parte sur del edificio y un total de 2 ERCOS. El hombre intentó encender, pero fue dominado de una vez por el personal, quienes apagaron esto de una vez. La policía llegó de inmediato al sitio y detuvo al hombre y encontró un tanque pequeño con gasolina. Según la versión del hombre, es por motivo que él hizo esto, es para recibir ayuda. Pero esta situación al parecer tiene otro nombre. Después de todo lo que se está presentando en nuestra isla por estos días, personas insinúan que estos actos se deben bajo el mandato de otra persona y que no simplemente se deriva a que este hombre haya querido llamar la atención. Después de esto, los bomberos también llegaron a controlar los aires acondicionados que fueron quemados con gasolina y allí apagaron la candela para evitar que el humo se siguiera entrando. Algo después de un rato, las cosas estuvieron bajo control. El gobierno nacional de Venezuela desmintió este martes que Empresas Polar se encuentre ante una posible paralización de su planta. José Leonardo Nava nos dice que las autoridades garantizan el abastecimiento de la harina pan. El vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Iván Gil, junto al ministro de Alimentación, Iván Bello, y el titular de Agricultura y Tierras, José Luis Berroterán, se reunieron con representantes de Alimentos Polar para revisar la situación de la producción de la harina precocida de maíz, la estructura de costos, inventarios de materia prima, nivel tecnológico y programas de siembra. Está garantizado el abastecimiento pleno de harina de maíz precocida para estos días e incluso para toda la temporada decembrina. Hemos chequeado los niveles de inventario, los cuales en diversas empresas alcanzan entre 50 y 60 días de inventario a la fecha de materia prima, iniciando en este momento la cosecha de cereales, lo cual es una cifra sumamente positiva. El director de Alimentos Polar, Pablo Baraybar, reconoció que hubo un error en la información difundida este lunes en las redes sociales en cuanto a que la empresa no le es posible continuar con la producción de harina precocida ante el aumento en el costo de maíz. Destacó que fabrican todos los días 24 horas continuas. Así que la producción de Polar está garantizada, estamos en casi 550 millones de kilos al año. Eso está garantizado. Lo segundo importante, que creo que de esta discusión, de este encuentro que hemos tenido, es de que hay un compromiso de ambas partes de trabajar lo necesario para determinar los nuevos precios. Ante un incremento de la materia prima de 3.18 veces, pues es evidente que tiene que hacerse un ajuste. Lo que nos explicaron hoy día es que eso se va a hacer. Será la próxima semana cuando se instale una comisión técnica entre representantes de Empresas Polar y de las autoridades del gobierno nacional para estudiar un posible aumento de precio de la harina de maíz precocida. Esto tomando en cuenta todo lo que implica la cadena de producción, para así finalmente poder establecer un precio de venta al público apropiado. Desde el Ministerio de Alimentación, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Un explorador español ya lleva 4 días atrapados a 400 metros de profundidad en una cueva en el Amazonas, pero se complica su rescate debido a las condiciones adversas de esa zona. Es uno de los mayores expertos en cuevas peruanas. Un experimentado espeleólogo español que irónicamente hoy vive su momento más crítico, atrapado en las profundidades de una cueva en Amazonas, donde lleva 4 días. Y es que su rescate, el cual aún ni siquiera ha iniciado, llevaría cuando menos una semana, debido a las condiciones adversas del lugar, ubicado en Nuevo Horizonte, distrito de Leimibamba, provincia de Chachapoyas. El explorador cayó de una altura de 5 metros cuando estaba a 1000 metros de la boca de la caverna y a 400 metros de profundidad, realizando trabajos de investigación.
Una delegación de espeleólogos españoles ya se encuentra en Amazonas, con camillas y herramientas de rescate especiales para lograr sacar al extranjero, quien aunque se encuentre estable, presenta posibles fracturas en vértebras y dolores agudos en el cuerpo. Las chapas, por ejemplo, que es para que estos tienen que acoplarlos a la roca, ¿no? Tienen que prácticamente llevar un taladro, meten el taladro, bueno, esto se saca, ponen taladro, todo, y le acoplan ahí. Esto es para que hagan un sistema de fuerzas, para que vaya asegurado el rescatista y el rescatado. Se necesitan un sistema de poleas, ¿no? Que es el polipasto, para que puedan poder jalarlo y no sientan todo ese peso. Por ejemplo, si pasa 100 kilos, sentirlo como uno de 30. Ese equipamiento es menester debido a que para llegar al explorador se deben sortear cavidades angostas, mucha agua, laberintos e incluso el peligro inminente de resbalarse y caer al vacío. En los días previos, delegaciones de médicos y especialistas peruanos y extranjeros se dieron cita hasta el agreste lugar, además de un grupo de sus similares peruanos, bomberos y rescatistas. Sin embargo, poco o nada pudieron hacer. Por si fuera poco, la logística insuficiente habría hecho que muchos de ellos deban retirarse del lugar. Nosotros los bomberos hemos retornado ya a la ciudad de Chachapoyas. Debido a la que hay una mala organización para este trabajo. López, quien es miembro del grupo de rescate de la Asociación Madrileña de Espeleología, tiene más de 10 años de experiencia en la exploración de cuevas. Él era el socorrista del grupo, por lo que sus conocimientos de rescate debe emplearlos hasta ser rescatado. Según los expertos, se necesitará además a unas 40 personas especializadas en espeleología para realizar el rescate. Desde el domingo en horas de la mañana, el Cuerpo Policial de Aruba está investigando un caso de destrucción y ladronería que se presentó en una joyería de la isla. Una coordinación y estrategia táctica condujo a una amplia investigación que terminó en una persecución con éxito. La policía del distrito de Nor logró perseguir y detener a un auto marca Toyota con menos de 3 personas en Dakota. Entre ellos el chofer y 2 pasajeros estaban los sospechosos principales que la policía logró detener de una vez. El Cuerpo Policial de Aruba sospecha que este trío forma parte de 2 grupos y una mujer que están envueltos en una serie de destrucciones de vitrinas y robo en una joyería. En dado momento, la policía se encontró con el auto sospechoso, lo persiguió y detuvo de inmediato. En el auto lograron encontrar parte del botín, demostrando que la policía logró agarrar a estos sospechosos casi con las manos en la masa. Los 3 quedaron detenidos pendientes a investigación relacionada con el caso de ladronicia en joyerías de Aruba. La policía no descarta que se tengan más detenciones en estos días. Después de la detención en el auto, siguieron con una búsqueda en la casa situada en Fijos Strat. Allí se encontraron con otros diferentes departamentos de policía para seguir con la investigación. El caso de alegada violencia doméstica contra el exponente de música urbana Don Omar siguió complicándose con la reaparición de su exnovia, a quien familiares daban por desaparecida. Nuevas expresiones de la mujer y un nuevo ángulo que el Departamento de Justicia estaría investigando. Primero, William Omar Landrón fue arrestado bajo señalamientos de violencia doméstica y ley de armas. ¿Algo que decir, don? Más tarde se le colocó un grillete, viajó a Estados Unidos para un concierto y su excompañera y alegada agredida, Rebeca López, pareció anunciar a través de Facebook su falta de interés en continuar con el caso. Todo eso en solo días, pero en las últimas horas se ha producido más. Tras el mensaje de Facebook en cuestión, la mujer fue dada por desaparecida por una tía, así que López reapareció para asegurar que se encuentra en Washington, Estados Unidos, y reiterar en su Facebook su deseo de no continuar con el caso. Agradezco a quienes han respetado y se han mantenido al margen. Sé que el amor que me tienen mis seres queridos y su coraje puede llevarles a hacer no otra cosa que continuar haciéndome más daño innecesariamente y no se dan cuenta, dijo en esta ocasión. Pidió respeto y espacio al tiempo que negó que haya en esta historia un interés económico.
Aquí nadie está hablando de dinero y entiendo que mi salud y tranquilidad deberían ser la única prioridad para mis más cercanos, no otra, dijo en momentos en que el periódico El Vocero asegura en un escrito que la mujer podría haber recibido dinero y un vehículo en las últimas horas. Fuentes aseguran que el Departamento de Justicia investiga esa posibilidad, pero más temprano, la portavoz de la agencia nos dijo: ¿Es cierto que la Fiscalía está investigando la posibilidad de que se le haya dado dinero o bienes a esta joven para que retirara los cargos? Esa información no la podemos confirmar ni negar al momento. No se puede confirmar ni negar. ¿Cuál es el proceso ordinario ahora? Ahora esa vista está pautada para el 29 de septiembre. O sea, que el caso está vivo aún. Sí, correcto, sí. Y el caso se citó en vista preliminar para el 29. Esta joven que se fue a Estados Unidos está a tiempo para regresar y puede aún participar activamente del caso, si lo desea. Sí, seguro que sí. Habrá que esperar el 29 de septiembre a ver quién testifica. Precisamente el 29 de septiembre es la fecha clave en esta historia. De no presentarse la mujer a la vista preliminar, la Fiscalía deberá determinar si sigue con el caso a pesar de no tener el testimonio de la mujer. Julio Rivera Saniel, Noticentro. Ayer en el Parlamento de Aruba se trató la ley para estandarizar y unificar a nuestro pueblo bajo una sola bandera que representa nuestros símbolos nacionales y el sentido de orgullo de todos los arubianos. Ayer con 13 votos a favor, el Parlamento aprobó la ley que designa cuál es el azul que oficialmente quedará en la bandera de nuestra isla. El ministro de Cultura, Otmar Oduber, está sumamente contento que el Parlamento de Aruba aprobó la introducción de la ley que oficializa el color de nuestra bandera. La ley protegerá el color original de ella. Como el mandatario indicó que si le damos atención a los colores de las banderas en las oficinas de gobierno, en el Parlamento y en la oficina del gobernador, se encontrarían 3 diferentes tipos de color de la bandera. Si se ve la bandera oficial de BID, no de AUE, sino del gobierno anterior y de este gobierno, se podría notar que el color es completamente diferente al que se tiene en el mercado. De esta forma, desde el 2004, el señor Vrit de BID está buscando el color original. Este fue buscado por el gobierno de diferentes firmas, donde la realidad es que se está haciendo uso de otro color de la bandera que no es el original. Durante la reunión en el Parlamento de Aruba, 13 de los 21 miembros del Parlamento votaron para proteger y oficializar el color de nuestra bandera. Hubiese sido preferible, naturalmente, una unanimidad bajo los 21 miembros del Parlamento para enviar una señal a favor, también que no se podrían tener diferentes colores de nuestra bandera, indicó el ministro Oduber. El mandatario indicó que en ningún momento fue la intención de cambiar el color de la bandera y más aún con esta aprobación de la ley, más tanto es para estandarizar el color de nuestra bandera conforme a la historia, conforme a la realidad y conforme al alma pura y limpia que nuestra comunidad quiere tener y no basándose en falsificación que se tiene durante años anteriores. Migración Colombia detuvo en la ciudad de Bogotá a un ciudadano chino que era requerido por la justicia de ese país por el delito de estafa. Autoridades de Migración de Colombia informaron el martes la captura de un ciudadano chino requerido por la justicia de su país para que responda por una estafa por más de 16 millones de dólares. Se trata de Zhou Xuanwang, quien ingresó a Colombia en enero procedente de Perú, explicó Migración Colombia en un comunicado de prensa. El ciudadano chino, según el reporte oficial, tiene una orden de captura expedida por las autoridades judiciales de la República Popular China por el presunto delito de estafa. Según las autoridades de ese país, Xuanwang habría estafado, utilizando una serie de empresas de fachada a nivel mundial, a cerca de 700 personas en una suma que supera los 16 millones de dólares. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.